Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar de los sauces. ¿Sí? ¿Recuerdan los sauces que hicimos con el título? El árbol más fácil para hacer un bonsái, más fácil para enraizar, más fácil para trabajarlo, más rápido, más todo. Bueno, vamos a hacer esa actualización. Vamos a hablar un poquito de qué fue lo que pasó, cómo están hoy, qué hay que hacerle, cómo trabajarlo. Tenemos madera muerta, vamos a trabajar eso. Así que no te pierdas este video, suscríbete al canal y arrancamos. Después de casi 5 meses y piquito, sí, esto fue en abril, calculo, hicimos esta estaca, la pusimos en agua, esperamos un par de semanas, salieron raíces, los trasplantamos. Estas son otras estacas también que han estado. Esta es la del video que hicimos, aquella es la otra, ahora vamos a hablar de ellas, pero vamos a hablar de esta un poquito porque aquella ya la estuve trabajando para ganar un poquito de tiempo. Cuando yo les digo hagamos estacas y nos olvidemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir olvidarse? No estarle encima, ¿sí? Que agarren, que enraícen, que broten, que crezcan, ¿sí? Y que pase esto, como toda esta mala hierba que hay dentro de esta macetita, ¿sí? Que tenemos. Entonces, estas son cosas que nos hacen ver que nos olvidamos realmente de esta planta y la planta sale adelante. El riego sí no le tiene que faltar, eso es fundamental. Entonces, una vez que ya la planta se puso fuerte, que pasó todo el invierno, ¿sí? Fue importante que haya pasado el invierno, que haya secado los grandes brotes que ha tenido y que haya vuelto a brotar ahora con estas temperaturas. Entonces nos vamos a encontrar con un tronco muy grueso, ¿sí? Muy grueso, más de 4 dedos aproximadamente, o 4 dedos diría yo, 3, con un de alto de unos 40 centímetros. ¿Qué fue lo importante que pasó acá? Que tenemos brotes por todos lados en este caso. Vamos a hablar de aquellas también, pero vamos a hablar puntualmente de este. Y acá tenemos una sorpresa, ¿sí? Esto es algo que realmente va a quedar muy lindo. Yo ya lo imagino a futuro, ¿sí? Como trabajo los diseños de los juníperos, que ya lo veo antes de diseñarlo. Bueno, yo ya lo veo a futuro que esto va a quedar muy bien, como todas las otras 4 que hay, ¿sí? Las 3 en total. Y acá tenemos madera muerta, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Ha retirado savia en los momentos obvios del invierno, ¿sí? Ha secado, ha retrocedido. Y eso nos favorece porque ahora tenemos unos cambios muy importantes donde tenemos brotes principales, donde vamos a hacer un diseño de llorón, ¿sí? De un árbol llorón, con un tronco muy importante, con un movimiento muy agradable, ¿sí? Tenemos un movimiento muy agradable, tenemos madera muerta para trabajarla y para disfrutarla, ¿sí? Así que eso nos favorece un montón. Estos brotes van a seguir creciendo. Quizás estos brotes bajos a mí realmente no me hagan falta, así que los puedo empezar a eliminar ahora para que no tomen protagonismo y realmente necesite los brotes desde esta altura en adelante. Todos estos brotes los vamos a ir trabajando. Vamos a trabajar distintas técnicas cuando esto empiece a crecer. Esto va a crecer ahora rapidísimo, ¿sí? Estos brotes se van a empezar a disparar. Las temperaturas de la primavera hace que todo se dispare y que no le falte el agua, ¿sí? Hay que tener cuidado porque son un imán de pulgones, ¿sí? Sobre todo con los brotes tiernos, pero eso lo vamos a ir cuidando a medida que la planta va evolucionando. Técnicas diferentes hay, tanto como para alambrar las ramas y empezar a bajarla, como ponerle pesitos en las puntas, como poner algunos broches y demás, pero creo que una de las más adecuadas es ir alambrando a medida que las ramas van creciendo, le vamos dando esos alambrados y vamos haciendo esas curvas y que vayan cayendo. Las ramas van a intentar otra vez ir hacia arriba buscando la luz del sol para desarrollarse y para seguir creciendo, pero nosotros vamos a tratar de estarle encima, ahora sí hay que estarle encima, en los momentos de crecimiento para que toda esa ramificación caiga. Luego vendrá el verano, donde se frenarán, vendrá el otoño, donde empezará a brotar, y vendrá el invierno de vuelta, donde secará todas sus hojas y quedará desnudo, y volverá a brotar el próximo año. Y así, en 2 o 3 años o menos, ya tenemos un arbolito muy agradable, y ustedes lo van a ver porque vamos a seguir los pasos de estas plantas muy de cerca. Tenemos madera muerta, así que acércate. Así de linda está la textura de este árbol, ¿sí? Imagínense lo que va a hacer esto, la textura va a ser muy agradable, ¿sí? Tiene lindo movimiento, como les decía, desde la base. Vamos a hacer que las ramas sigan creciendo hacia arriba, que superen quizás la madera muerta de la punta.
Pero acá tenemos madera muerta y esto es algo muy interesante, ¿sí? Si ustedes aprecian, acá en toda esta zona, ¿sí? Hizo como una retirada de savia en esta parte y acá lo que logró fue el árbol secar y generarme una especie de madera muerta, ¿sí? Que eso es muy agradable y está muy bueno. Vamos a ver si podemos eliminar esto, ¿sí? Sin desprender la madera viva, pero se desprendió muy fácil. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a mantener esta parte de madera muerta porque realmente queda muy agradable. A mí me gusta mucho, ¿sí? Está bien delimitado la parte muerta de la parte viva. Lo mismo tenemos acá en esta parte. Acá tenemos un tocón. Déjenme ver si se aprecia. Sí, se está viendo bien. Este tocón que fue un corte, hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que desgajarlo un poquito y tratar de ir acomodándolo para que quede un poquito más realista y que no quede el corte de una sierra. Pero si prestamos atención, en esta parte también tenemos señales de que ha retirado esa savia y nos delimita muy bien hasta dónde está esa madera viva y esa madera muerta, ¿sí? Así que esto hay que trabajarlo también. Acá lo podemos apreciar, ¿sí? Si se nota. Tenemos esta parte. A ver, quiero ver si me puedo ayudar con un destornillador filoso, ¿sí? Yo no tengo herramientas adecuadas para trabajar todo esto, pero hay que arreglársela con lo que tenemos, ¿sí? Rebuscársela y improvisar o usar otro tipo de herramientas que nos puedan venir bien. Los brotes sequitos los vamos a eliminar y la planta simplemente va a brotar por todos lados, porque es de brotar mucho por donde ella quiere y no hace falta que tenga un nudo de brotación, ¿sí? Como en otras especies. Esta planta va a brotar muy bien. Luego podemos empezar a desgajar esto un poquito y quizás continuar esta parte, ¿sí? Y hacer tipo un yari que nos quede de esta parte. El árbol va a tirar a ser una vena gruesa, ¿sí? Va a ser un labio grueso de cicatrización y donde nunca creo que va a llegar a unirse, ¿sí? Vamos a intentar eso. Luego le vamos a poner un líquido de gin para preservar y proteger esa madera. Tenemos madera muerta también acá. Y esto es algo que va a quedar muy bien, ¿sí? Las partes que están muertas, las partes que están vivas están bien delimitadas y marcadas. Y eso está muy bueno, ¿sí? Está muy bueno. Así que este arbolito se va a comportar muy bien. Toda esta parte de la punta, a ver si se aprecia. Ahí se está apreciando bastante bien, ¿sí? La parte de la punta de la estaca esta, tenemos delimitado la parte viva de la parte muerta, ¿sí? Si se aprecia, esta zona está marcada, todo esto, donde toda esta parte es muerto, ¿sí? Así que eso lo vamos a tratar de ir eliminando y vamos a tratar de quitar esa corteza, ¿sí? Vamos a quitarla toda para empezar a rebajar lo que sería el tocón este, ¿sí? Que se note que quede como un tenjin, ¿sí? Que lo usamos mucho en Junín, pero bueno, vamos a ver si lo podemos ir delimitando. Y de esta forma nos va a quedar a nosotros una muy buena parte muerta del árbol, ¿sí? Donde va a quedar bonito, ¿sí? Porque nosotros buscamos toda esta parte donde las plantas aparentan algo de ser una planta añeja, de que haya sufrido por las condiciones climáticas y demás. Eso está muy bueno, eso está muy lindo, ¿sí? Aparte de siempre tener una plantita donde notamos que no tuvo ningún sufrimiento de la naturaleza ni nada, que fue muy simpática, por decirlo, ¿no? Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar todas estas situaciones de madera muerta para darle una belleza aparte al árbol, ¿sí? Porque más allá de que todo esto esté muerto, el árbol nos va a dar una belleza, ¿sí? Nos va a dar unas señales como de que sufrió un poquito, no la pasó muy bien, y salió adelante de todas formas. Entonces esa es una historia más que el árbol nos estaría contando, ¿sí? Y le damos un poquito más de realismo a este arbolito chiquito que nosotros queremos convertirlo y llamarlo bonsai. De esta forma, una vez que vamos a quitar toda esta corteza, ¿sí? Vamos a tratar de quitar toda. Vamos a tener que empezar desde la punta a desgajar todo esto para poder simular una madera rota, una madera quebrada, sea por un rayo, sea por un viento, por lo que fuese. Nosotros vamos a intentar simular a la naturaleza el comportamiento de cómo dejó este arbolito, ¿sí? Y no hecho por la mano del hombre, ¿sí? Siempre evitar que se noten los restos de trabajo que le pudimos haber hecho nosotros mismos
y que sea lo más simulado posible en forma natural, ¿sí? Eso es importante. Así que bueno, una vez que quitemos todo esto, vamos a ir viendo cómo va demostrando el árbol y cómo va asomando esa madera muerta. Es importante que esto no esperemos mucho tiempo para hacerlo, porque a medida que esperemos más tiempo, lo único que vamos a conseguir es que la madera no desgaje, sino que se quiebre, ¿sí? Nosotros por ahí necesitamos un poquito más que desgaje. Estos son trabajos que hay que ir haciéndolos y de a poquito vamos a ir disfrutando de estos trabajos, porque son trabajos que llevan tiempo, pero los disfrutamos muchísimo. Voy a intentar desgajar un poquito, solamente como para mostrarles, ¿sí?, cómo iríamos desgajando toda esta parte, ¿sí? Hay que agarrar con una pinza, puede ser una pinza de electricidad, puede ser cualquier otra pinza que tengan, eso no hay problema. Y vamos a empezar a desgajar toda esta parte, ¿sí?, tomando la parte de la punta y haciendo fuerza, enroscando la pinza, la parte que vamos a desgajar, y así vamos a ir afinando toda esta parte hasta que nos quede bien agradable, ¿sí? Eso lo vamos a ir haciendo a gusto. Pueden hacerlo con una pinza, pueden hacerlo con una máquina, con una Dremel, el que tenga la herramienta. Yo no tengo esas herramientas, por eso lo hago a mano y bueno, queda de la mejor forma posible. Quizás no quede tan realista, pero trato de dejarlo lo mejor posible. Acá tengo otro, ¿sí?, otro que también tiene una parte muerta en esta parte, si se aprecia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tratar de quitar esa corteza de la madera muerta, ¿sí?, que es algo que nos va a favorecer muchísimo en el tema de trabajar las maderas, ¿sí? Toda esta parte está muerta, así que vamos a quitar esa corteza, ¿sí? Puede que se salga sola esta corteza, pero no esperemos mucho tiempo, porque ya les digo que después para trabajar esa madera nos va a costar muchísimo desgajarla, ya que lo único que va a hacer es romperse directamente y no desgajarse. Así que vamos a intentar quitar esta corteza, ¿sí?, que está muerta, ¿sí? Acá hay brotes que están saliendo, como este por acá arriba, y eso es muy bueno porque desde acá arriba vamos a empezar, ¿sí?, a que baje esta rama y a convertirse en un árbol muy estilo llorón, ¿sí?, que son esas ramas que caen hacia los lados. Así que vamos a intentar seguir quitando esta corteza y nos delimita perfectamente la madera viva de la madera muerta. A todo esto después lo que vamos a hacer es pasarle un líquido de Jim. Luego voy a quitar todas las malas hierbas que hay en esta planta, pero así está otra estaca que tenemos. Esta es una que yo estuve trabajando previamente, ¿sí? Me puse a hacer un trabajito para ir adelantando. Tenemos definida bien la parte viva de la parte muerta. Tenemos toda la madera que fui desgajando para evitar el corte del serrucho, ¿sí?, cuando se cortó en su momento. Quizás se puede llegar a desgajar un poquito más. En estos son los momentos donde salen como fibras y ahí podemos empezar a sacarlo. Y la parte viva queda bien delimitada por la parte muerta. Ahora esto, ¿qué le vamos a hacer? Como les dije en un momento, pasarle líquido de Jim, ¿sí?, pero le vamos a poner una gotita de tinta china negra, ¿sí?, pero una gotita penita, para que ese líquido de Jim no nos quede blanco después como un junípero, sino que quede un poquito más grisáceo oscuro, ¿sí?, tampoco que nos quede negro, pero ir viendo y graduando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a agarrar otro pedazo de madera, así que tengamos por ahí. Vamos a probar siempre a ver el tono cómo está, vamos a pintarlo, vamos a dejar que se seque y cuando nos agrade el color que va a quedar, que no sea un blanco tiza muy fuerte, que no estaría muy bien para un sauce, sí para un junípero, vamos a decidir y pintarlo. ¿Por qué lo vamos a pintar? Porque esta madera es un poco blanda, ¿sí? Es un poco blanda. Seguramente si nosotros no le ponemos nada se va a empezar a podrir, ¿sí? Se va a empezar a deteriorar y eso no estaría bueno, así que lo que vamos a hacer es pasarle líquido de Jim para que perdure, para que aguante, para que no se pudra, para que no entren bichos, hongos y demás, y de paso nos va a prevenir toda esa parte con el polisulfuro, evitar que se vengan un poquito las plagas, así que eso va a ser muy bueno.
Luego yo voy a pasarle líquido de Shin a todos, voy a rebajar los tocones como de aquella también, ¿sí? Esta es una que hicimos en el video, que quedó, y esta es una que no estaba en el video, pero es una planta que se va a poner muy bien y se va a poner muy linda. Voy a tener que rebajar todo esto, pasarle líquido de Shin, rebajar el tocón, unir el Yari esto y va a quedar muy bien. Esto va a empezar a crecer, esto va a empezar a crecer, vamos a hacer que caiga, va a quedar esta madera muerta por acá, las ramas van a caer hasta acá abajo, pero vamos a hacerlo elevar un poco más. Así que esos son trabajos que vamos a seguir haciendo en estos meses que vienen por delante, donde las plantas en este caso se van a disparar muchísimo y les va a venir todo muy bien. Estas maderitas muertas que tiene, sí, que son las ramitas quizás desde el año pasado que se han secado, perdón, del año pasado no, de hace 5 meses atrás, sí, de los principios del invierno, se secaron y volvieron a brotar, sí, porque eso era lo que iba a pasar. Así que actualizando un poquito cómo están los sauces llorones, acá están desde una estaca, 2 semanas, 3 semanas enraizados, pasados a maceta, aguantaron el invierno, se viene la primavera, van a brotar, vamos a tener madera muerta, vamos a hacer trabajos, vamos a hacer alambrados y nos vamos a formar unos lindos árboles con maderas importantes, ¿sí? Y van a quedar arbolitos muy lindos. Así que, ¿qué más decirle? Esto era un video de actualización que les quería dar. Una idea para que ustedes hagan también estos árboles. Aprovechen ahora, es un buen momento para cortar una rama de sauce, ponerla en agua, enraizar y esperar por lo menos hasta el otoño, ¿sí? Para que sus raíces se agarren bien. Y en el otoño empezar a hacer estos trabajos, ¿sí? Puedes hacerlo en otoño y esperar hasta primavera, como en este caso que lo hice yo. Así que no desaprovechen la oportunidad para hacerlo. Es una planta más fácil del mundo, como dije en un video. Quizás a muchos no les gusta la frase, pero es muy fácil y sencillo para que esto enraíce sin hormonas, sin líquidos, sin nada. Solamente poner una rama en agua. Luego de esas 2 o 3 semanas se pasa un sustrato que mantenga mucho la humedad. No le tiene que faltar el riego, porque el riego es importante. Estas plantas crecen a la orilla de ríos, lagunas y demás. Y con eso es suficiente para que empiece a crecer y solamente bajar ramas. ¿Sí? No hay mucha ciencia. Hay que podar, bajar ramas, va a crecer, podar y bajar ramas. Madera muerta se puede trabajar porque no queremos los tocones. Y vamos a tener un arbolito en nada de tiempo. Así que muchas gracias a todos por estar. No dejes de suscribirte al canal. Dale like si te gusta la actualización de esto. Y como vieron, muestro todas las actualizaciones de las plantas que hacemos. Y los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo.